Vamos a mencionar un grupo de proteínas denominadas proteínas auxiliares, que son las encargadas de proteger a las proteínas que está formando el organismo. Vamos a mencionar ciertas patologías como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Alzheimer. Vamos a mencionar talasemia. Vamos a mencionar el escorbuto. Vamos a mencionar a la enfermedad de Menkes. Y vamos a mencionar dos síndromes de Ehlers-Danlos. Ya. Todas esas patologías mencionadas están relacionadas con proteínas. La enfermedad de las vacas locales. Y además vamos a estudiar una proteína que es el colágeno. Ya. Ese es el material que nos toca revisar en este capítulo, que es el número 5, ¿no? Ok. Y entonces sabemos que todo péptido, toda proteína, una vez que se ha sintetizado, una vez que se ha formado, tiene que experimentar un proceso llamado maduración. Esto es algo parecido a los ácidos nucleicos. Cuando se forman los ácidos nucleicos también experimentan el proceso de la maduración. Un ejemplo importante es el de el RNA mensajero, que tiene segmentos de nucleótidos llamados intrones y exones. Y entonces tiene que eliminar los que aparentemente no informan o no codifican nada, ¿no? Ok. Ya. Y entonces estos péptidos y proteínas deben plegarse para tratar de alcanzar esta estructura llamada estructura tridimensional. Algunas proteínas alcanzando la estructura tridimensional, esas proteínas ya tienen función, ya tienen actividad. En cambio, otras proteínas, además de alcanzar la estructura tridimensional, deben alcanzar la estructura cuaternaria para poder desarrollar su función, su actividad. Ya, veamos la siguiente. Ok, ya, y entonces en ese proceso de maduración es que deben desarrollarse las denominadas modificaciones post-traduccionales. Es porque son cambios que solamente ocurren después de la síntesis proteica o después de la traducción. Eso queda la larva de que acababa la clase. Ya, esos cambios que implican incorporarle grupos químicos a los aminoácidos de los péptidos o de las proteínas. O también modificaciones post-traduccionales, que significa es eliminar grupos de aminoácidos. O también puedo decir eliminar péptidos de las proteínas recién formadas o sintetizadas. Ya, veamos la siguiente. Ok, y entonces aquí tenemos algunas de las patologías que vamos a mencionar. ¿Y qué le pasa a esta vaca, Joel? Esta vaca, ¿qué le pasa?
Johnny, Y esto No, que le esto has está muy colocado loco. aquí, que cinturón de... ¿cómo se llama eso? Eso es para controlar, ¿no? Ya. Pero lo que experimentaban las vacas y también las ovejas, primero fueron las ovejas, era una tembladera, ¿no? Y entonces por eso le pusieron el término de las vacas locas, ¿ok? Ya. Y entonces el equivalente en el ser humano es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿ok? Ya. Y aquí la enfermedad de Alzheimer, la medicina es como, así como la moda, Y entonces la enfermedad que está de moda, o una enfermedad que está de moda, es el Alzheimer, ¿no? Hay millones de personas afectadas con Alzheimer, ¿no? ¿Ok? Ya, veamos la siguiente. Ok, y aquí hay dos términos, ¿no? La configuración y la conformación. Es otro ejemplo de lo que ocurre en la medicina. Nosotros ya anteriormente habíamos mencionado dos términos también, que se usan indistintamente. Cuando estudiamos el capítulo 25, que ahí estudiamos el agua. Y los dos términos que se usan indistintamente es el de la osmolaridad y el de la osmolaridad. Y la diferencia está en las unidades que se emplean. En uno se emplean los kilogramos y en otro se emplean litros, ¿verdad? Pero se usan indistintamente. Algo parecido acá. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería que los enlaces covalentes, ¿verdad? Entre el uno y el otro. ¿Ok? Ya. Veamos otra, chicos. Ok. Y después tenemos que recordar algunas clasificaciones. Ya. Una de las clasificaciones de las proteínas se basa en la solubilidad. Y nosotros en ciertas situaciones tenemos que agarrar esas proteínas, extraer esas proteínas, y generalmente son las proteínas que están en nuestras membranas celulares. Y recuerden que por su localización, por su ubicación, nosotros tenemos dos grupos de proteínas en las membranas celulares. Que las unas son las proteínas integrales y las otras ¿cuáles son? Las superficiales, las periféricas. Y entonces plantean menos problemas, menos dificultades, es extraer a las superficiales. Y eso podemos extraerlas usando soluciones, ¿verdad? Porque estas proteínas pueden ser solubles, ¿verdad? En cambio, las que plantean más dificultades son las proteínas integrales, porque ocupan todo el espesor de la membrana celular. Y esa es una clasificación: proteínas, periféricas, superficiales y las integrales. Ya, veamos otra. Ok. La otra clasificación es que se basa en la forma de las proteínas. Y entonces nosotros tenemos un grupo de proteínas llamadas globulares. ¿Y por qué el químico le puso ese nombre? Porque tiene semejanza con los globos. Por eso se pusieron globulares. Y un ejemplo de eso son la hemoglobina, la mioglobina, las enzimas. Todas ellas son como globos. Y por lo tanto son proteínas globulares. Y uno de los parámetros que en ellas se miden es el largo
por el espesor, el ancho. Y entonces eso se trata con términos de las proporciones axiales. Y las proporciones axiales para estas proteínas no deben ser más de 3. Las otras proteínas son las fibrosas. Y eso es lo contrario de globulares. En cambio, estas proteínas son alargadas. Quiere decir que aquí predomina la longitud sobre el espesor. ¿Cómo serán las proporciones axiales para estas proteínas? Deben ser superior a 3, porque 3 es el número que destaca las proteínas globulares. Aquí deben ser de 10 o más de 10. Y la proteína que vamos a estudiar nosotros, que es el colágeno, esa tiene 200, 300. ¿Y dónde puede estar ese colágeno, Margarita? También el cabello, los huesos, ¿verdad? Hay unos huesos largos, ¿verdad? Hay unos huesos largos, chicos. El cabello. Son proteínas largas, ¿no? Ok, chicos. Ya. Y entonces, esa sería la segunda clasificación de las proteínas, ¿ah? De acuerdo a su forma. Si son redondeadas, son las globulares. Si son alargadas, son las fibrosas. Y un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Después tenemos otras proteínas, como estas que están acá. Ya. Estas proteínas, además de las moléculas de los aminoácidos que contienen, estas contienen otras moléculas distintas, diferentes de los aminoácidos. Si yo digo lipoproteínas, quiere decir que estas proteínas contienen lípidos. ¿Ok? Y nosotros tenemos algunas lipoproteínas, ¿verdad? También tenemos glucoproteínas. Y si yo digo glucoproteína, quiere decir que estas moléculas tienen aminoácidos y tienen carbohidratos. Tienen hexosas, hexosaminas, pentosas, metilpentosas, ácidos ciánicos. Todos ellos son carbohidratos que van a estar presentes en las glucoproteínas. Y me parece que en el capítulo 3 dimos ejemplos de glucoproteínas. ¿Se acuerdan, chicos? Por ejemplo, TSH es una proteína y es una hormona. LH es una proteína, es una hormona. FSH, otra hormona, otra proteína. Y esos tres ejemplos son ejemplos de glucoproteínas que tenemos nosotros. ¿Ok? Ya. También tenemos otro grupo de proteínas, chicos, que son las metaloproteínas. ¿Y por qué se llaman así? Es porque además de los aminoácidos que están presentes en la proteína, ¿qué es lo que tiene? Metales. Metales. Ya. Y entonces vayan rapidito al capítulo 31, chicos. Y miren el primer cuadrito del capítulo 31. Y miren que se trata de metaloproteínas. El primer cuadrito, voy a buscar la primera página. Sí. Parece que se la llevaron. A ver, y entonces vamos a hacer
seguimos en el 6. Parece que Jaco ya no la quiso comer más. La geomanesa se me dice ahí. Tampoco está por ahí. ¿Dónde estará? Entonces vamos a hacer un cuadrito, chicos, de las proteínas que tienen metales. La hemoglobina. ¿Qué metal tiene, chicos? Hierro. Es una metaloproteína. Entonces quiere decir que esta proteína con su metal es importante. ¿Por qué? Es porque una de sus funciones, ¿qué es? Transportar oxígeno. Otra metaloproteína, chicos, ¿cuál es? Ya, que también tiene metal. El hierro. ¿Qué función tiene? Es almacenar, chicos, ¿no? Almacenar oxígeno para el músculo. Entonces, cuando el músculo necesita oxígeno, ¿quién se lo provee? Esa proteína. La mioglobina. A ver, ¿qué otra más, chicos? Citocromo C. Esa, citocromo C. Esa está en la 325. ¿Dónde está el citocromo C, muchachos?